¿Qué tal? Mi nombre es César Madrid López de Capacitación y Asesoría Aeronáutica de México. En este video les voy a hablar sobre la materia de aerodinámica. El objetivo de la materia será comprender el origen de las fuerzas que actúan sobre una aeronave en las diferentes fases de vuelo y su relación con los ejes de movimiento de la aeronave. Veremos los principios de la aerodinámica, fuerzas y momentos que actúan sobre un avión, controles de vuelo y órganos de mando. ¿Qué es la aerodinámica? Es la parte de la física que estudia los efectos que se producen sobre un cuerpo que se desplaza dentro de un fluido. ¿Qué es un fluido? Un fluido es toda materia compuesta por moléculas que se atraen entre sí a través de una fuerza de atracción muy débil, lo que impide que puedan mantener una forma determinada y estable. Para esto tenemos dos flujos, un flujo laminar y turbulento. El laminar es cuando un fluido tiene un movimiento continuo y uniforme, en el que las partículas siguen trayectorias paralelas entre sí. En cambio, el flujo turbulento es una trayectoria con cambios de dirección muy bruscos o muy marcados. Estas líneas de corriente no pueden seguir esta trayectoria y así se desorganizan y forman remolinos o turbulencias. Tenemos el principio de Bernoulli, que se describe de la manera en el que se comporta un fluido al moverse dentro de una línea de corriente. Se establece que se considera que es un fluido ideal cuando carece de viscosidad y no existe rozamiento, mientras transita en un conducto cerrado, manteniendo la energía constante a lo largo de su recorrido. Tenemos el tubo de Venturi. Este es un tubo de sección variable en el que se indica la variación de presión estática al estar variando en la sección del tubo. Si en la sección A se tiene un gasto de fluido determinado, una velocidad específica, en la sección B, que es más reducida, tendrá una mayor velocidad para mantener el mismo gasto, lo que hace que el fluido tenga menor presión estática en esta sección. Como podemos ver aquí, lo podemos ver en el sistema Pitot estático. Ahí este sistema sirve para medir la velocidad del flujo por medio de diferencia de presión. Esto nos puede dar el Airspeed Indicator, el Vertical Speed Indicator y el Altimeter. Aquí tenemos la Static Port y aquí el tubo Pitot. Veremos las fuerzas y momentos que actúan sobre un avión. El eje longitudinal que pasa a lo largo del fuselaje. El eje transversal que va a lo largo de las alas y el eje vertical que pasa entre la intersección del longitudinal y transversal. Como podemos ver, también tienen sus momentos. En el longitudinal tendremos un alabeo o banqueo, en el transversal tendremos un cabeceo y en el vertical una guiñada. Para conocer y analizar el origen del levantamiento se necesitan entender estas definiciones. El perfil alar. ¿Qué es un perfil alar? Es una sección transversal del ala diseñada para obtener las mejores características aerodinámicas. Tenemos el viento relativo, que es la magnitud y dirección a la velocidad de las líneas de corriente de aire con sentido contrario al movimiento del perfil. La cuerda geométrica es la línea recta que une el punto delantero, o sea, el borde de ataque, con el punto de borde de salida. Tenemos lo que es extrados e intrados. El extrados es la zona superior del perfil, comprendida entre el borde de ataque y borde de salida. En el intrados tendremos la zona inferior que va del borde de ataque y borde de salida, la parte de abajo. Tenemos el centro de presión, que es el punto donde se encuentra considerada la fuerza aerodinámica resultante. Su situación es la intersección de la fuerza aerodinámica con la cuerda geométrica. Y el ángulo de ataque, el ángulo es el formado entre la cuerda geométrica y el viento relativo. El perfil, tenemos el perfil simétrico y asimétrico. El simétrico se refiere a un diseño de perfil en el cual el extrados y intrados son idénticos. Estos perfiles generan menor resistencia, sin embargo no producen tanta sustentación. En cambio, el perfil asimétrico se refiere a un diseño de perfil en el cual el extrados y intrados son diferentes. Estos perfiles generan mayor sustentación, pero a la vez producen mayor resistencia.
Tenemos las 4 fuerzas que actúan sobre un avión, que es levantamiento, resistencia, tracción y peso. Veremos cada una de ellas. Para entender el origen del levantamiento, se debe a la diferencia de presiones que actúan sobre las alas producida por su movimiento en el seno del aire. Por ejemplo, aquí nos vemos el viento relativo, aquí por la alta presión hace que el perfil por sí puede llegar un momento que por sí solo haga la sustentación. Tendremos que considerar la densidad del aire. Recordemos que a mayor densidad es mejor para poder volar una aeronave, ya que las partículas interactúan mejor con este perfil. También tendremos que es la capa límite, que es la distancia entre la superficie del perfil y la corriente de aire libre. De este lado aquí se ve la capa límite. Tenemos un coeficiente de levantamiento. Este es una característica del perfil usado en el ala y depende del ángulo de ataque. Y también tenemos un coeficiente de levantamiento máximo, que a medida de que el ángulo aumenta, el coeficiente de levantamiento aumenta también hasta llegar a un ángulo en el que dicho coeficiente alcanza su valor máximo. Hay factores que afectan esta sustentación y tenemos aquí la fórmula. Tenemos la fuerza resultante aerodinámica. Es la suma vectorial de todas las fuerzas aerodinámicas producidas alrededor de un perfil alar que se mueve dentro del aire debido a la disminución de presión que obra sobre la combadora superior, o sea, el extrados y el intrados. Pero ¿qué pasa cuando hay un excesivo ángulo de ataque? Podemos ver que llegamos a un ángulo de desplome o pérdida de levantamiento llamado stall. Aquí podemos ver cómo el flujo se vuelve turbulento. Tenemos la resistencia al avance, que es la que se opone al movimiento del avión. Es la fuerza que debe ser equilibrada por la fuerza de tracción. Existen diversos tipos de resistencia, como la alar, parásita inducida o de fricción. Tenemos la de parásita, que es la fuerza que oponen todas aquellas partes exteriores del avión que no contribuyen a proporcionar levantamiento. Por ejemplo, la parte frontal del fuselaje, el empenaje, tren de aterrizaje, antenas y montantes. La resistencia de forma es la parte de la resistencia parásita producida por la forma y el tamaño de la estructura expuesta de la corriente de aire. Esta depende de qué tan aerodinámica es la forma del objeto y qué tan grande es el área frontal del objeto. Aquí podemos ver cómo es una forma como cuadrada, entonces el flujo turbulento es mayor. En cambio aquí tenemos una forma más aerodinámica y esto hace que provoque un flujo continuo. Tenemos la resistencia por fricción. Esta es producida por el rozamiento del aire con la superficie de la aeronave. Dependerá de qué tan lisa esté la superficie y qué tan grande es el área expuesta a la corriente de aire. Influye mucho en la limpieza de la aeronave. Debe de estar pulida, encerada, bien pintada, para que el flujo se adhiera mejor al ala. La resistencia inducida. Esta es la resistencia al avance producida por los elementos y factores que contribuyen a la producción de sustentación. En este caso las alas, podemos clasificarlo en dos, como es alar y por vórtice. Aquí vemos como en la punta del ala generan los vórtices. Tenemos la resistencia alar, que es la componente de la fuerza resultante aerodinámica que queda en dirección paralela a la dirección del viento. Aquí podemos ver la resistencia por vórtice. Esta es producida por la punta de las alas. Aquí en el video se puede observar cómo se generan esos vórtices. Existen varias técnicas para poder minimizar esta magnitud de vórtice. Una de ellas puede ser, por ejemplo, aquí tenemos los winglets, o aquí tanques de gasolina pero fuselados.
Esto hace que generen menores vórtices. Aquí existe una relación aspecto, esto se refiere a a la envergadura de los planos y la cuerda aerodinámica media. Aquí podemos ver los diferentes tipos de planos, y entre mayor sea la relación de aspecto, mayor será la resistencia inducida generada. Siempre habrá una relación entre el levantamiento y la resistencia. Entre mayor sea la relación, mayor será la eficiencia aerodinámica. Llega un punto en donde coinciden y generan una eficaz aerodinámica. Aquí podemos ver el peso, que tenemos su fórmula, y esta es la fuerza ejercida a la masa de la aeronave por la gravedad hacia el centro de la Tierra. El peso, al ser un vector, cuenta con dirección y magnitud. Su dirección siempre es hacia el centro de la Tierra. Este peso ejerce siempre la misma dirección independientemente de la altitud o trayectoria. Para esto existe el centro de gravedad. Este es el punto donde considera concentrado su peso. Aquí podemos ver el símbolo. Para los fabricantes, ellos determinan pesos máximos para cada cierta aeronave. Por ejemplo, el maximum runway weight, maximum takeoff weight, maximum landing weight y maximum zero fuel weight. Podemos ver el centro de gravedad a través del eje lateral. Puede ser a causa de los tanques de combustible. Se puede mover a través de o en el eje longitudinal, que puede ser afectada por la distribución de pasajeros o carga. Aquí les puedo mostrar un video. Por una mala distribución de peso, lo que generó este accidente. Ahora veremos la fuerza de tracción o empuje, que es el que dan los motores del avión. Hace que se desplace. Tenemos una fórmula: tracción, masa por aceleración. Hay diferentes tipos de motores, por ejemplo, recíproco, hélice, turborreactor y ramjet. Para esto nos basaremos en la tercera ley de Newton de acción y reacción. Aquí podemos ver que a toda acción una reacción. Aquí podemos ver cómo el motor convierte la energía química del combustible en energía mecánica. La hélice convierte la energía mecánica de rotación en energía cinética de las palas. El movimiento de las palas acelera el aire que pasa a través de estas, generando el empuje. Así existe el paso fijo y paso variable. Para esto, la masa de aire utilizada dependerá del tamaño de la hélice y su ángulo. Dependerá de la potencia y diseño del grupo motopropulsor, y la aceleración proporcionada dependerá de la velocidad de rotación de la hélice. Podemos ver. Tendrá también una dirección del empuje. El empuje es ejercido de forma paralela al eje longitudinal a través de la línea de empuje. Aquí podemos ver. Ahora pasaremos a los controles de vuelo. Estos controladores de vuelo se dividen en primarios y secundarios. Los primarios pueden ser aquí los alerones o los elevadores, y los secundarios son dispositivos de alta resistencia, por ejemplo los flight spoilers, los ground spoilers, los speed breakers, los dispositivos hipersustentadores, flaps o slats, compensadores como trim y trap. Los dispositivos hipersustentadores, su objetivo es aumentar la sustentación para alcanzar velocidades más bajas en despegue y aterrizaje. Por ejemplo, los más utilizados son los flaps o las ranuras del slot. Los flaps son las aletas
Son dispositivos colocados en el borde de ataque, no, perdón, borde de salida, que tienen un movimiento hacia abajo, incrementando la combadura de dicha ala. Aquí podemos ver en el Cessna. Existen varios tipos de flaps, como el Fowler, ranurada, SA, partida, común y básico. También existe el sistema slat-slot. Este sistema consiste en una abertura slot, aquí lo podemos ver, entre un pequeño perfil que es el slat. Se prolonga a todo lo largo de la envergadura y el ala principal. Existen varios tipos como fija, móvil o retráctil. Tenemos los órganos de mando. Los órganos de mando son los elementos de un avión operados por el piloto. Estos transmiten la acción a la superficie de control para producir los movimientos del avión alrededor de sus tres ejes. Por ejemplo, tenemos el tipo convencional. Consta de bastones y pedales. El bastón se controla con los alerones y el timón de profundidad o elevadores. Con movimientos hacia adelante, el timón de profundidad baja. Aquí podemos ver el alabeo. También tenemos los pedales, que los pedales controlan el timón direccional y estos, presionando el pedal izquierdo, el timón direccional girará hacia la izquierda y viceversa. Tenemos el timón de profundidad, aquí lo podemos ver, así se le llaman a las superficies de control colocadas en la parte posterior. Aquí está el timón de profundidad del estabilizador horizontal. Pues muchas gracias, espero que la hayan entendido. Es todo.